Vale, ok. Bueno. Bueno, muchachos, nuevamente un cordial saludo. Un cordial saludo. Es muy grato pues volvernos a encontrar en clase. Nosotros habíamos abordado unos temas ya que tienen que ver con las propiedades, del suelo, ¿sí? Y además habíamos tratado de explicar, ¿sí? Específicamente las propiedades físicas del suelo. En la clase anterior creo que llegamos a texturas y entramos a texturas, sí, ¿no? Ya miramos texturas. Creo que solo texturas. Ya, ok, textura, ok, vale. Que es una propiedad supremamente importante dentro del conocimiento que ustedes tienen como futuros ingenieros geógrafos, ¿sí? Del suelo y los trabajos que van a tener que realizar, las cartografías temáticas, los sistemas de información geográfica que tengan que ver con el suelo. Y el suelo debe estar inmerso en todos los trabajos, porque es que nada está flotando. Yo les digo, todos estamos sobre un punto y ese punto es suelo. Llámese urbano, llámese rural, es suelo. Entonces, el contexto que nosotros debemos tener sobre este recurso tan importante debe ser muy claro y así no lo tengamos muy profundo el concepto, sabemos que el suelo tiene unas propiedades. Entonces, es interesante esta parte porque, porque podemos, podemos eh, ampliar, podemos ampliar todo lo referente, todo lo referente a estas propiedades. Espérenme un segundito, por favor. Bueno, vamos a mirar hoy otra propiedad que tiene que ver, otra propiedad física que tiene que ver con, con, con la, con parte del suelo y parte que nosotros lo podemos mirar, lo podemos, lo podemos, lo podemos tocar. Se refiere a la estructura. A la estructura. ¿Sí está mirando allá el título? ¿Sí está mirando o no? Sí. Vale. La estructura del suelo es otra propiedad. Anteriormente nosotros miramos la textura, ¿sí? La estructura del suelo, ¿sí? La estructura hace relación, la estructura hace relación a la organización que tiene
que tienen los agregados del suelo. La estructura hace relación a la organización de los agregados del suelo. Y específicamente, cuando yo hablo de agregados, me estoy hablando coloquialmente como lo conoce cualquier productor, ¿sí? Los terrones, esa formación de los terrones coloquialmente y técnicamente se llaman PETs, que coloquialmente son los terrones. Esos terrones que se forman en el suelo hacen parte de la estructura. O sea, cómo están organizados los agregados en el suelo. ¿Sí? Esa estructura que tiene el suelo, ¿sí? hace parte, o tiene mucho que ver, ¿sí? con la formación. Esa estructura tiene mucho que ver con la formación de partículas. Tiene mucho que ver con la formación de partículas, ¿sí? Y esas partículas generalmente son sólidas. Esas partículas que son generalmente sólidas se unen entre sí. Estas partículas se unen entre sí para formar, estas partículas se unen entre sí para formar un agregado. Se unen entre sí para formar un agregado. Luego estos agregados se reacomodan en el suelo, se arreglan en el suelo. Luego estos agregados se arreglan. Luego estos agregados se agregan en el suelo, se organizan y me forman la estructura del suelo. Entonces, miren, este proceso tiene un tiempo, ¿sí? Este proceso, una partícula fina se une con otra más fina, ¿sí? Para formarme un agregado, para formarme un terroncito. Imagínense cuánto tiempo toma en la naturaleza, dependiendo del clima, formarse un terrón, que se puede destruir en cualquier momento. O sea, muchas veces no nos pasa por la cabeza por qué en el suelo hay terrones pequeños, hay terrones grandes y hay terrones medianos. ¿Sí? Entonces, miren, por ejemplo, cómo se organiza la estructura del suelo. ¿Hay preguntas hasta aquí? Entonces, una cosa es la textura y otra cosa es la estructura. La textura hace relación a los componentes arenas, limos y arcillas, al contenido en porcentaje. ¿Sí? La estructura hace relación a cómo están arreglados, cómo se organizan los agregados, las partículas que hay en el suelo. Eso se llama estructura. Entonces yo de aquí en adelante hablaré de textura y hablaré de estructura. ¿Hasta allí vamos, chicos? Sí, profe. Vale, ok.
Ok, puedo continuar, puedo borrar. Entonces, ustedes sabrán que me toca estar borrando continuamente, porque el tablero, pues como es tan grande, me toca estar borrando continuamente. Bueno, pero para que se formen esas estructuras, eso necesita una explicación. Entonces, eso necesita una explicación. Entonces, ¿cómo se puede formar? ¿Cómo se puede formar un agregado? Entonces, nosotros tenemos aquí una serie de partículas en el suelo. Si las miran aquí, una serie de partículas en el suelo, y esas partículas tienen que unirse por obra y gracia, tienen que unirse, ¿sí? Y ese proceso de unión se llama floculación. Se llama floculación. Floculación. Ese proceso de unión de estas partículas se llama floculación. Tienen que flocular, tienen que unirse estas partículas. Entonces, este proceso me va formando, ¿sí? Me va formando un PET. Entonces ya se unen estas partículas aquí, floculan y me forman ya un agregado, un PET o un terroncito o un terrón, como habla el productor, como hablamos nosotros. Préstame ese terrón, le decimos, ¿no? Ese terrón tiene un nombre técnico en suelo, se llama PETs. Y yo voy a seguir hablando de PETs. Ya sabemos que son los terrones o los agregados. Entonces, estas partículas tienen que unirse, tienen que pegarse, tienen que cementarse y formar un flóculo, una floculación, y de allí se genera este terroncito, este PET. Este es un PET. ¿Sí? Pero para que se una esto aquí, debe haber algo que las junte, esa partícula pequeña una con otra, debe haber algo floculante, algo cementante, debe haber. Y quienes unen esto es el humus en el suelo. Quien une esto es el humus. Son las arcillas también. Las arcillas me unen esta partícula con esta para que floculen y me generen un PET, un agregado. Y también hay otras sustancias químicas que se llaman los hidróxidos de hierro, hierro más 2 y aluminio. Aluminio. Aquí estoy hablando ya un poquito de química. Estas son arcillas también. El hidróxido de hierro, el hidróxido de aluminio son arcillas. En el campo nosotros los miramos en los colores rojizos, en los suelos rojizos, esos suelos rojizos que se llaman pirita, técnicamente se llaman pirita, contienen hidróxidos de hierro. Y hay otras arcillas que son los hidróxidos de aluminio, que es una arcilla amarilla. Es una arcilla amarilla que el productor normalmente le llama caliche a veces, se llama caliche. Ese caliche es una arcilla, un hidróxido. Químicamente es un hidróxido. Y estos son los que se encargan de juntar estas partículas finas, pegar, cementar, unir, y de aquí me forma el PET. Y cuando me forma este agregado, este PET, el suelo tiene estructura. Aquí no tiene estructura. Entonces, cuando el suelo se encuentra en esta fase aquí, es sin estructura.
Y cuando ya se encuentra aquí, es con estructura. ¿Ya vamos entendiendo esto, chicos? ¿Sí? ¿Vamos entendiendo esto? ¿Sí vamos entendiendo cómo se forma un PET, la estructura del suelo? Perfecto. A ver, ¿quién no entiende, por favor? ¿Sí, sí estamos? Profe, ¿lo podría repetir? Claro, Así. con mucho gusto. Gracias. Con mucho gusto, Karen. Entonces, mira, normalmente el suelo está conformado por partículas finas, ¿sí? Cuando se encuentran este tipo de compuestos, humus, arcillas e hidróxidos de hierro y aluminio, empiezan a unirse esta. Voy a hacerlo acá. Voy a pasarlo aquí para que ustedes empiezan a unirse uno con otro. Miren. Empiezan a unirse aquí. Este proceso se llama floculación. Este proceso se llama, empiezan estas partículas que están separadas, empiezan a unirse así. Y de aquí, ya cuando están aquí, me forman el PET, floculación. Y esto lo realiza el humus, las arcillas, los hidróxidos de hierro y los hidróxidos de aluminio. En el campo estos hidróxidos son los suelos rojizos. Los suelos rojizos, son pirita llama el nombre técnico de esa arcilla. Y también los hidróxidos de aluminio empiezan a unir aquí, a flocular y me forman este agregado. Cuando el suelo tiene agregados, tiene estructura. Cuando el suelo no tiene agregados, es sin estructura. Y cuando tiene estructura, hay oxígeno. Cuando tiene estructura, hay oxígeno en el suelo. Y cuando es sin estructura, no oxígeno. ¿Ya? Entonces, esta estructura me determina también la fertilidad de un suelo. Un suelo fértil, a ver, les voy a poner aquí un ejemplo. Yo tengo aquí dos suelos. Tengo un suelo A y tengo un suelo B. ¿Sí? Este suelo A es así. Y en este suelo B hay agregados así, agregados grandes, agregados pequeños, agregados más grandes, agregados pequeños, medianos, y en el suelo. Pregunto, ¿cuál suelo es más fértil, el A o el B? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál será el suelo más fértil, el A o el B? El B, profe, Ronald dice que el B. ¿Por qué? Argumentame un poquito el B, ¿por qué? porque tendría más oxígeno en el suelo. Tendría más oxígeno. Y las raíces que están en este suelo tendrían oxígeno y además, ¿qué tendrían? ¿Qué más tendrían? ¿Qué más tendrían, Ronald? O Cristian. Arcillas, profe. No, aquí está, mire, este compuesto. ¿Cómo se llama este compuesto? Agua. Agua. Muy bien. Muy bien. Agua. Si tiene esto, si tiene estos agregados, tendría oxígeno y tendría agua. Entonces este suelo es más fértil. Pero lastimosamente, digamos, un suelo fértil es el que tiene agregados de este tamaño, o sea, terrones de este tamaño hasta terrones pequeñitos. El suelo que tenga eso es el suelo más fértil que pueda existir. El que tenga terrones de este tamaño y tenga terrones más pequeños, diferentes, ese es el suelo más fértil. Mejor dicho, yo compro esa finca, que sea el suelo así. Pero lastimosamente nuestros productores, nuestros padres que vivieron en el campo,
¿sí? No saben eso. Entonces lo primero que hacen es, me voy a echar pala. Y lo primero que hacen es coger la pala y acabar con los terrones, con los pets. Me voy a palear, dice. Y tratan de dejar el suelo como este. Tratan de dejarlo el suelo así, bien mullido. Y dicen, miren ese suelo. Y así lo soplan. Una belleza de finca, dice, miren. Mentiras. No, no es nada ya. Eso ya no es nada. Es un problema gravísimo tener el suelo así. El suelo fértil es el suelo que tiene agregados grandes desde este tamaño hasta agregados pequeñitos. ¿Por qué? Esos agregados me van a dar porosidad, me van a dar movimiento de oxígeno, las raíces van a poder funcionar fácilmente, van a poder tomar agua, van a poder tomar oxígeno. Entonces, ese es el suelo fértil, el que tiene agregados de todos los tamaños. Este que ya se acaban los agregados, ya no hay nada que hacer. Ese suelo está degradado, desierto prácticamente, un desierto. ¿Qué opinan, muchachos? ¿Qué opinan de esto?